Bienvenidos a este nuevo video y antes de empezar te voy a pedir por favor que si tú eres un estudiante universitario de cualquier carrera de Perú, por favor llenes el breve cuestionario que estoy dejando en la parte de la descripción. Dicho cuestionario es anónimo y formará parte de la base de datos de mi tesis. Si consideras que el material de este canal en algún momento te ha ayudado para entender mejor la psicología, esta vez te pido de tu ayuda, para poder cumplir con mi tesis de manera satisfactoria. Compártelo con todos tus conocidos universitarios y sin más que decir, empecemos con el video. Ya está. Entonces vamos a empezar. Ya las demás personas que se vayan conectando. Bien. Entonces voy a empezar con una breve presentación para que más o menos sepan cuál es mi formación y para tener claro sobre cómo vamos a hablar el día de hoy respecto a este tema. Bueno, ya saben, soy Jefferson, actualmente al igual que ustedes también promotor de bienestar psicológico. Estoy entrenado en terapia breve centrada en soluciones por el Instituto IFAMI, certificado a nivel internacional en intervenciones educativas centradas en soluciones por Centro Latino. Tengo estudios en el programa SPSS aplicado a ciencias sociales, ciencias de la salud, investigación psicológica y análisis estadístico por el Instituto Científico del Pacífico y la Sociedad Peruana de Psicometría. También tengo algunos estudios, o sea, algunos cursos breves que he llevado en terapia de pareja e hipnoterapia o hipnosis clínica, también algunos le llaman. Actualmente estoy en una formación en curso como promotor contra la violencia basada en género y formación en curso como psicoterapeuta sexual y de pareja. Bien, entonces para poder entrar en este tema es importante también que hablemos un poco de ciertos conceptos previos, de algunas ideas, algunos fundamentos que nos van a ayudar a entender por qué les voy a decir lo que hoy les voy a decir. Y esto nos lleva a empezar hablando de la realidad. La realidad, según Paul Watzlawick, o Paul Watzlawick, mi inglés no es muy bueno que digamos, pues él nos dice que hay dos tipos de realidades o dos órdenes de realidades. La realidad de primer orden y la realidad de segundo orden. En la realidad de primer orden podemos encontrar los sucesos objetivos, si cabe la expresión. O podemos encontrar aquellos sucesos que por más que le cambies de nombre, no van a cambiar su significado, por decirlo así. Un hueso roto es un hueso roto. El hecho de que tú le pongas otro nombre o intentes negar que existe no quiere decir que ha dejado de existir. El hueso roto sigue estando ahí. Un animal, una persona, la muerte, una fruta, son realidades de primer orden. Que te despidan del trabajo significa que te han despedido del trabajo. No hay que darle mucha vuelta, eso es lo que es. Una realidad de primer orden. Sin embargo, Paul Watzlawick nos dice que hay realidades de segundo orden. Y estas realidades de segundo orden se construyen en base a los pensamientos, perspectivas y creencias que tenemos de los sucesos de primer orden. Por ejemplo, las famosas cábalas de la suerte. La realidad de primer orden sería que te estás comiendo 12 uvas. Ni más ni menos, 12 uvas. Eso es lo que estás haciendo. La realidad de segundo orden, pues es tu creencia que esas 12 uvas van a impactar de manera positiva en tu vida, que vas a tener más suerte, que vas a encontrar el amor, o de que vas a empezar a viajar, de que se te van a cumplir 12 deseos y cosas por el estilo. Pero esas son realidades de segundo orden, o sea, son cosas que tú crees que pasan, son emociones que tú has generado en base a tus creencias de los sucesos de primer orden. Y los psicólogos intervenimos esencialmente sobre realidades de segundo orden. No solemos intervenir sobre realidades de primer orden. Me explico. Vamos a imaginar de que tienes una mascota y que esta mascota pues por X o Y motivos fallece, muere tu mascota. Nosotros no intervenimos sobre la muerte de la mascota, sino intervenimos sobre lo que genera esa muerte de la mascota, sobre el sufrimiento emocional que tiene la persona a raíz de la muerte de su mascota, que puede ser ansiedad, depresión, estrés postraumático, o véngase Dios a saber qué trastorno se haya generado después de la muerte de su mascota, algún duelo patológico quizás. Pero esa depresión, ansiedad, estrés o duelo patológico se va a generar no necesariamente por la muerte de la mascota, sino se va a generar por las creencias, por las ideas, por las posturas, por el significado que le da el paciente a la muerte de su mascota. Si la mascota era simplemente una mascota entre varias, pues quizás no signifique mucho y no llegue al nivel de tener un trastorno psicológico. Pero si esta mascota era su compañero de vida, para él significaba pues un acompañante en este camino de éxito o como le quieran decir,
probablemente sí caiga en depresión la persona, pero es porque él le dio un significado específico, un significado especial a la mascota y cuando muere le afecta de manera diferente que a otras personas. Hablamos entonces de realidades de segundo orden y ahí es donde nosotros intervenimos. Bien, eh, siguiente diapositiva. Listo. Entonces, antes de continuar, si es que se me corta el audio o si deja de compartir pantalla, por favor me lo hacen saber. ¿Bien? Ahora, esto nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta, y esta pregunta lo podemos hacer los psicólogos a los padres. No necesariamente como está planteado ahí, pero yo uso un lenguaje un poco más técnico porque estamos aquí entre psicólogos, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es la postura que el padre tiene respecto al comportamiento del niño? O en otras palabras, ¿qué realidad está construyendo el padre o la madre respecto al comportamiento que tiene el niño? Esto es importante. En términos sencillos, podemos preguntarle al padre qué cosa opina el padre del comportamiento del niño, cuál es su creencia del comportamiento del niño, cómo puede describir el padre el comportamiento del niño. Ahí nos vamos a dar cuenta cuál es la realidad que el padre ha construido en base a las creencias del padre, en base a las ideas del padre, en base a las experiencias que tiene el padre. ¿Por qué? Porque nos podemos topar con dos grupos de familias distintos que atraviesan por una misma situación, pero que cada familia tiene una perspectiva distinta. ¿Por qué? Porque viene de una cultura diferente, porque tienen diferentes creencias, porque tienen diferentes ideas respecto a las cosas. Esto me hace recordar un ejemplo que ponía mi maestro de terapia breve centrada en soluciones. Él contaba que había una familia, bueno, eran dos familias, y que ambas tenían un hijo homosexual, y que ambas llegaron al consultorio. Entonces, una familia decía que tenía un problema porque su hijo era homosexual. O sea, para ellos ese era el problema. Habían construido una realidad en donde el problema era que su hijo es homosexual. Mientras que la otra familia venía con un hijo homosexual y decía que el problema era que en el colegio, por su condición de homosexual, al niño lo estaban molestando. Y que querían que el psicólogo le dé herramientas para que pues, el niño sepa defenderse. Entonces, son dos eventos iguales. Ambos son homosexuales. Ambos niños serán homosexuales. Pero la realidad que la familia construye en base a eso determina cuál es el problema que ellos van a tener. Entonces, aquí como que cobra un poco más de sentido el preguntarle al padre o a la madre cuál es la postura de ellos frente al problema que tiene el niño o al comportamiento que tiene el niño, cuáles son sus ideas que ellos tienen. Y aquí podemos empezar a hablar de las famosas etiquetas o los famosos diagnósticos, pero vamos a dejarlo en etiquetas, ¿no? Vamos a imaginar que el padre o madre de familia te diga, es que yo creo que mi hijo es malcriado. Entonces vamos a ver cuál es la definición de malcriado. ¿Por qué? Porque en base a la postura que ellos tengan, eso va a generar una actitud de los padres hacia el niño. Entonces, si los padres piensan que el niño es malcriado, vamos a ver qué cosa significa. Significa que los niños malcriados son personas que pretenden hacer siempre su voluntad sin importar lo que esto genere en otras personas. Entonces, yo no creo que el niño realmente haga todo lo que hace sin importar lo que va a generar. En todo caso, no sabe lo que va a generar. Pero no creo que lo haga así porque sea malo realmente. Otra manera en que los padres te pueden decir que es su hijo, te van a decir, es que mi hijo es intranquilo, te pueden decir. Vamos a ver lo que dice la definición del término intranquilo. Intranquilo es aquella persona que siente cierta agitación y que no puede estar tranquilo. Entonces, si nosotros entablamos una intervención mediante el padre hacia el niño o directamente hacia el niño, asumiendo que el niño es intranquilo, nos topamos con este problema de que es una persona que no puede estar tranquila. Entonces, de por sí ya hay un limitante en la intervención, porque tu intervención va a ir dirigida hacia un niño que no puede estar tranquilo, lo cual yo dudo que exista. No creo que existan niños que realmente no puedan estar tranquilos. A lo mejor hay niños que les cuesta estar tranquilos, pero que no pueden estar tranquilos es una cosa totalmente distinta. Son pequeños detalles que de repente ustedes por el momento digan, oye, pero no es para tanto, o sea, es un término, es una palabra. Sí, pero esos términos y esas palabras determinan tu manera de intervención e incluso se han creado protocolos que determinan cómo intervenir en base a la definición que se le da a un evento. Por eso, de ahí la importancia de saber definir, o cómo en mi enfoque y en la narrativa también se hace, redefinir los eventos para encontrar caminos alternos en donde la intervención sea mucho más útil y con menos sufrimiento emocional de por medio. Otro término que posiblemente los padres te digan, aunque esto es poco común,
Y esto lo suelo utilizar yo más seguido cuando los padres me dicen que su niño o su niña es intranquilo. Le digo, pues bueno, parece que su hijo es muy enérgico, tiene mucha energía. Entonces cuando empezamos a utilizar ese lenguaje, ya no tachando al niño de malcriado, ya no tachando al niño de intranquilo, sino conversando con el padre y diciéndole, parece que su niño es muy enérgico, esto abre un sinfín de posibilidades. ¿Por qué? Se estarán preguntando. Pues porque ya no vamos a intervenir sobre un niño intranquilo, sino vamos a intervenir sobre un niño enérgico. Y las intervenciones ya no van direccionadas hacia hacer que el niño deje de estar intranquilo, sino irían direccionadas hacia encontrar métodos, encontrar alternativas y encontrar formas en las que el niño pueda gestionar mejor su energía. ¿Esto qué va a generar en el padre? Que él tenga una actitud completamente distinta para con el niño. Porque ya no va a llegar a casa pensando, tengo un mal hijo, mi hijo es malo, mi hijo es malcriado, mi hijo es intranquilo. Sino va a llegar a casa el padre pensando, el día de hoy, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a que gestione mejor su energía? De ahí la importancia del lenguaje, de ahí la importancia de definir adecuadamente los eventos y de saber nosotros los psicólogos sobre qué cosa vamos a intervenir. ¿Mm? Bueno, aquí he puesto dos ejemplos más en donde también en una ocasión me tocó referirme a una niña, recuerdo, en un colegio, como que la niña tenía gustos diferentes. ¿Por qué? Porque el padre venía desde una postura en donde decía, mi hija es una mala estudiante. ¿Y por qué decía esto el padre? Pues porque la niña tenía bajas notas en ciertos cursos. No estaba mal la niña, no estaba jalando, simplemente tenía 12 o 13 creo que en inglés o... Sí, en inglés era inglés. Entonces, conversando con el padre, yo opté por no intervenir sobre una niña con baja nota. Porque, siendo realistas, si cabe la expresión, no todos tenemos las mismas notas en todos los cursos. Hay cursos que te gustan más y cursos que te gustan menos. Y posiblemente en el curso que te guste más, pues tengas más nota. Y en el curso que te guste menos, pues posiblemente tengas menos nota. ¿No? Porque no te gusta, pues. Entonces, hablando con el padre, poco a poco yo iba modificando el lenguaje, cambiando los términos, hasta llegar a la conclusión en donde el padre empezó también a utilizar este lenguaje y llegamos a la conclusión en donde él decía, sí, mi hija tiene gustos diferentes. Entonces la intervención ya no iba direccionada hacia una niña que tenía baja nota, sino hacia una niña que tenía gustos diferentes. Obviamente le ayudamos a que la niña tenga más nota, pero ya no desde una postura de que la niña está mal, de que la niña es, como decía el padre, que mi hija es bruta, decía. No, sino desde una postura en donde la niña tenía gustos distintos. ¿Qué posibilidades nos abre esto? Se estarán preguntando, porque quizás algunos todavía tengan la idea de que es casi lo mismo. Voy a explicar por qué no es lo mismo. Cuando hablamos de que la niña tiene una baja nota, es que la niña tiene un problema, posiblemente interno, inclusive algunos teóricos dirán, no, es que la niña tiene bajo coeficiente intelectual, pues no necesita un reforzamiento, necesita un taller y cosas por el estilo. Bueno, si nosotros adoptamos la postura en donde decimos, no, es que la niña tiene gustos diferentes, entonces abrimos la posibilidad de averiguar cuáles son los cursos que más le gusta, que si mal no recuerdo era historia en el caso de la niña, cuáles son los cursos que más le gusta y descubrir, tener un interés por qué le gusta esos cursos en donde tiene más alta nota. Y eso es justamente lo que hicimos. Con el padre descubrimos que los cursos en donde tenía más alta nota, o sea, los cursos que más le gustaban, era porque esos cursos tenían una especie de narrativa, una especie de historia, una especie de cuento, que justamente por eso le gustaba historia a la niña, porque historia es full cuento, full historia, valga la redundancia. Entonces se le hizo sugerencias de que a lo mejor, si es que se adopta esa misma metodología o esas mismas cosas que le son útiles a esa niña en el curso de historia, en el curso que le gusta un poco menos, que era inglés, posiblemente pues tenga más, posiblemente suba su nota. Y fue efectivamente lo que pasó. Desde ese día el padre pues empezaba a comunicarse con la niña, ya no desde la postura de eres una mala niña porque tiene bajas notas, sino eres una niña con gustos diferentes, veo que te gusta más historia, me doy cuenta que en este curso te gusta porque hay narrativa, porque hay cuentos, pues hago lo mismo con el curso de inglés. Agarro términos en inglés, creo cuentitos en donde los personajes digan una que otra palabra en inglés de manera progresiva y la niña, perfecto, sin talleres, sin diagnósticos de bajo CI, sin aplicarle Raven ni nada de eso.
Bien, porque hablamos de posturas, hablamos de cómo nos posicionamos frente a un problema. Y eso es crucial, porque en el caso de los psicólogos va a determinar, como dije hace un momento, nuestra manera de intervención y hacia dónde direccionamos las intervenciones y las técnicas que estamos usando. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde hablamos un poco ya sobre cuál es la postura que tú como psicólogo tienes para con el niño. Hace un momento vimos cuál es la postura que el padre tiene con el niño, pero también es importante preguntarnos cuál es la postura que tú como psicólogo estás adoptando frente al niño. ¿Qué cosa es el niño para ti? ¿Es un paciente? Vamos a ver lo que dice la definición de paciente. Paciente es aquella persona que sufre dolor, malestar y por ende solicita un servicio de asistencia de salud. Y está sometido, ojo, está sometido a cuidados profesionales para mejorar su salud. ¿Qué quiere decir esto? Que un paciente es una persona que no puede él ser un agente de cambio porque está condicionado a lo que el personal de salud le diga. En otras palabras, que el paciente es un inútil, que no sabe qué hacer con su vida y que por eso viene al psicólogo para que el psicólogo le diga qué es lo que tiene que hacer. En términos sencillos. Entonces, si es que tú ves a los niños como pacientes, pues tú vas a adoptar una postura en donde el niño te tenga que hacer caso. Y si es que el niño no te hace caso, que es un niño resistente. O sucede lo mismo con los padres. Si es que tú crees que el niño es un paciente, vas a conversar con el padre desde esa postura, diciéndole al padre lo que tiene que hacer a rajatabla. Y si el padre no lo cumple, que el padre es resistente. O el niño es resistente por dos. Ahora, esa es una de las posturas más clásicas. Como ustedes sabrán, hay algunos enfoques teóricos que no mencionan la palabra paciente, sino hablan de clientes. Me parece que la Gestalt también habla de clientes, no estoy muy seguro. ¿Y qué es un cliente? Pues un cliente es una persona que adquiere un servicio y punto. Entonces, cuando hablamos de clientes, ya no hablamos de que la persona está supeditada a lo que nosotros le vamos a decir o está condicionada a lo que nosotros le tenemos que decir y nos tiene que hacer caso porque nosotros somos los expertos, ¿no? Somos los que sabemos de la vida, psicólogos. Sino que un cliente es una persona que adquiere un servicio, que en este caso es un servicio de salud mental. Es un poco más flexible este término. Me gusta un poco más que el término paciente. Luego, ¿qué cosa creemos sobre los niños? Podemos creer que son agentes de cambio. Yo opto un poco más por este término, no lo suelo usar como término mediante mi lenguaje hablado, pero sí lo suelo tener muy en cuenta cuando intervengo con niños. Un agente de cambio es una persona que puede generar modificaciones en el entorno y en las demás personas, y también en sí mismo. Entonces, el niño es un agente de cambio, estás viendo al niño como un agente de cambio. En otras palabras, estás viendo al niño con un potencial en que él pueda hacer algo para mejorar su problema o para encontrar una solución, o estás viendo al niño como alguien que es un paciente, que tiene que hacerte caso, porque tú eres el experto, pues. Otra postura muy mala que suelen adoptar muchos psicólogos es que el niño no es necesario en la conversación. Y esto lo he visto de muchos psicólogos. ¿Qué cosas hacen estos psicólogos? Llega la familia con el niño, sí, disculpe, que el niño se quede fuera un rato, vamos a conversar con los padres, ya que el niño no escuche. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué haces eso? Y es justamente, los psicólogos hacen esto porque no ven al niño como un agente de cambio, porque piensan que el niño es un paciente, y al ser paciente simplemente te tiene que hacer caso, pues, ¿no? Entonces, ¿es peligroso ver al niño como paciente? Sí, porque lo estamos limitando a la posibilidad de que él aporte en el proceso de cambio. Yo converso con los niños, yo confío en los niños, confío en que ellos también saben lo que quieren. Y lo he hecho muchas veces y en todas las veces me ha resultado bien. ¿Por qué? Porque los niños saben también, saben cuando hay un problema y saben cuando no hay un problema. También se suele optar por tener una conversación grupal con la familia, en donde el niño o el adolescente, porque algunas preguntas que luego voy a responder van enfocadas hacia los adolescentes, también sean partícipes de la construcción de objetivos, que los niños también sean partícipes hacia lo que ellos quieren conseguir como familia. Obviamente a un niño no le vas a permitir tomar decisiones económicas, ¿no? También hay que tener un poquito de criterio. Y esto lo digo antes de que se malinterprete lo que estoy diciendo. Lo que trato de decir es que el niño también puede ser un agente de cambio. Pero eso va a depender de tu postura, de cómo tú veas al niño. Si lo ves como un paciente, next. Si lo ves como un agente de cambio, el niño puede aportar en este proceso de terapia.
Yo aquí he puesto algo un poco pintoresco, y es que yo suelo ver a los niños como niños realmente. Yo a los niños no les digo pacientes, no les digo clientes, no les digo agente de cambio, yo les digo un niño es un niño, asumiendo lo que eso implica, que de repente es un poco intranquilo, que a lo mejor es enérgico, que a lo mejor recurre a pensamientos fantasiosos, que los pensamientos fantasiosos, la fantasía infantil, se puede usar como agente como un recurso para el cambio. Yo lo he hecho en algún momento. En una niña utilicé su fantasía para generar un cambio en ella y fresh. O sea, no hubo necesidad de que los padres hagan mucho, con la niña es suficiente. Continuemos. Entonces, ¿qué cosa tenemos que trabajar con los padres? Con los padres y madres de familias es importante tener en cuenta el lenguaje. El lenguaje puede ser, donde dice recursos narrativos. Sí, se puede utilizar recursos narrativos. Luego vamos a ver un ejemplo sobre eso quizás. Eh, el lenguaje negativo, hay dos tipos de lenguaje dentro de la terapia central de soluciones, por decirlo así. Está el lenguaje negativo y el lenguaje positivo. Vamos a ver qué cosa es el lenguaje negativo, porque cuando ustedes conversan con los padres, se van a dar cuenta que los padres suelen usar un lenguaje negativo. ¿Ah? Los padres suelen usar un lenguaje negativo. El lenguaje negativo es aquella expresión, aquel enunciado, cosa que el padre dice, que hace referencia a lo que no quiere que suceda. Un ejemplo, niño, no hagas esto, no rompas esto, no grites, no esto, no aquello. Entonces, el lenguaje negativo es aquella cosa que el padre dice, pero que hace referencia a lo que no quiere que suceda. ¿Eso está bien, está mal? Vamos a verlo. Cuando tú le dices a un niño, no hagas esto, probablemente el niño te entienda y diga, ah, ok, esto no debo de hacer. Bien, esto es lo que no debo hacer. Y claro, tú le dices, no hagas esto, el niño deja de hacer eso. Pero la pregunta es, entonces, ¿qué cosa sí debe hacer? ¿Qué cosa es lo que sí debe hacer el niño? Entonces, estás dando un mensaje incompleto. Le estás diciendo, no hagas esto, pero dejas apertura a que haga cualquier cosa menos eso que le dijiste. Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este tema, y es el siguiente. Imagínate que vas al mercado, ¿no? Y tienes una lista de compras, bien, tienes cosas que vas a comprar, y en esta lista de compras dice no compres sal, no compres atún, no compres pollo, no compres ajo, no compres papaya, cosas por el estilo. Ya, y como ustedes sabrán, el mercado pues es un lugar inmenso donde hay un montón de productos. Entonces, si tú tienes una lista de 4 o 5 cosas que no debes comprar, la pregunta es, entonces, ¿qué cosas sí debes comprar? Con los niños sucede lo mismo. Cuando tú le dices a un niño, no hagas esto, el niño dice, ok, no hago eso, pero entonces, ¿qué cosas sí hago? Ahí viene el tema de la importancia del lenguaje positivo. Entonces, ¿qué cosa es el lenguaje positivo? Pues el lenguaje positivo es aquella expresión que el padre o madre usa dando una indicación directa, y mientras más descriptiva, pues mucho mejor. Entonces, mientras que en el lenguaje negativo decimos no grites, en el lenguaje positivo decimos baja el tono de voz, porque finalmente eso es lo que queremos que el niño realice, que baje el tono en su voz. No saltes sobre la silla, sobre la mesa. Lenguaje negativo, no hagas esto. Lenguaje positivo, siéntate. Estamos dando una orden directa que haga esto. ¿Y por qué esto es importante o por qué esto es mejor? Porque ayuda a que el niño o niña comprenda mejor lo que tiene que hacer. Entonces ya no le damos posibilidades a que haga más cosas. Le decimos directo, siéntate, baja el tono de voz. Es lo que queremos que suceda. Y eso es lo que justamente la niña o el niño va a hacer. Porque la indicación es más directa, es mucho más comprensible. El niño lo entiende mucho mejor. Ahora, vamos a hablar sobre otras cosas que los padres suelen hacer o suelen llevar a cabo. Y estas ideas los traigo de Marga Herrero, que es una psicóloga española, que una vez vino aquí a Perú a darnos unas charlas. Y bueno, voy a expresar lo que ella mencionó en esa charla. Ella hablaba de que hay ciertos limitantes o hay cierto lenguaje que los padres utilizan con los niños que genera que los niños posiblemente no hagan caso. Bien, entonces, estas cosas tú lo vas a conversar con el padre, con la madre de familia que venga a tu consulta, y son herramientas que le vas a dar a él para que genere un cambio hacia el niño. ¿Qué cosa es lo que vas a hacer? ¿O qué cosa vas a identificar? Pues bueno, Marga Guerrero te dice que hay
5 pasos o 5 aspectos que los padres suelen cometer de manera errónea en la comunicación que tienen con sus hijos. O mejor dicho, cuando estos le reclaman algo al niño. Cuando el niño hace un berrinche, o llega tarde a casa, o no hace su tarea, o cosas por el estilo, ¿no? El padre suele ir de frente al reclamo. ¿Cómo suele ser este reclamo? Siempre haces esto, siempre lo mismo, siempre llegas tarde, o por ejemplo, nunca haces tus tareas, que es lo mismo pero en antónimo, nunca haces tus tareas, siempre respondes mal, bla, bla, bla. El término siempre hace referencia a un evento continuo y estable. Yo dudo mucho que ese problema sea continuo y estable. Posiblemente sea algo frecuente, pero dudo mucho que suceda siempre de manera estable. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque el niño adolescente, cuando escuche la palabra siempre, va a pensar, posiblemente, oye, tiene razón, esto lo hago siempre. Entonces, como lo hago siempre, es algo que yo, pues, realizo de manera continua y posiblemente esto genere una dificultad al momento del cambio, porque el niño va a creer que es algo difícil de cambiar porque es algo que siempre sucede. Y esto pasa con el padre. El padre también se puede autosugestionar, por decirlo así, y creer que el problema es difícil de cambiar porque en su lenguaje siempre dice, siempre pasa esto, y eso queda grabado en la mente, por decirlo así. Entonces, error fatal decir siempre haces esto, porque no siempre sucede. Quizás sea frecuente, pero no es siempre. Otro punto importante, los padres suelen buscar un culpable, o en el peor de los casos suelen echarle la culpa a los niños, decirle no, es que es tu culpa, o a su esposo es que es tu culpa, o ya en el peor de los casos a la abuela, echan la culpa a la abuela, ¿no? No, es que es culpa de tu mamá, de tu padre, que esto, que el otro. Entonces, buscar un culpable no necesariamente te va a ayudar a encontrar una solución. ¿Que hay culpables? Hay culpables, obviamente, pero encontrarlos no te va a ayudar a crear una solución. Otra cosa que suelen hacer los padres cuando comunican una petición a los hijos, hablan de las consecuencias negativas que tiene esto. Dicen, no, es que tú llegas tarde, yo me siento mal, yo me preocupo que por aquí, por acá. Generan una situación tensa en el diálogo con los niños. Otra cosa que suele suceder, buscar la causa del problema. Buscan la causa, pero esto no necesariamente les va a llevar a generar una solución. Y finalmente, los padres y madres de familia suelen utilizar mucho este lenguaje de decirles, no, es que lo que yo te digo te entra por una oreja, te sale por la otra. Son lenguajes que los padres suelen utilizar. Y la pregunta es, ¿esto ayuda al cambio? Posiblemente sí, pero acá viene el detalle. Si es que tú haces todo esto, el niño puede cambiar, ¿ah? Puede que genere un cambio, pero va a generar un cambio desde el sentimiento de culpa, desde el malestar emocional, desde él sentirse mal. Y si genera el cambio, no va a generar un cambio porque él quiera hacerlo, porque voluntariamente salió de él, sino simplemente para no sentirse mal. Y ese sentimiento de culpa, no sé cuántas semanas le vaya a durar al niño. Posiblemente 1, 2, 3, 4 semanas. Y cuando ese sentimiento de culpa pase, posiblemente retome esa conducta negativa que anteriormente se buscó cambiar. Algo que estoy agregando es el de minimizar esfuerzos. Esto no lo plantea Mar Guerrero, pero considero que es importante. ¿Por qué? No debes minimizar los esfuerzos que está haciendo el niño. Y eso tienes que dejarlo muy claro con el padre. No minimice los esfuerzos que está haciendo el niño. ¿Por qué? Porque no siempre va a haber resultados rápidos. No siempre vamos a encontrar un resultado el día de mañana. Y esto tiene que ver con las expectativas que tiene el padre, que vamos a verlo en las diapositivas más adelante. Entonces, no hay que minimizar los esfuerzos de los niños. Al contrario, hay que alentarlos a que se sigan esforzando o hay que ayudarles a que se esfuercen un poquito más. Entonces, ¿cuál es la alternativa a esto? ¿Qué cosa es lo que plantea Mar Guerrero en este caso? Bueno, nos dice lo siguiente, ¿no? En lugar de haber 5 cosas negativas, ahora vamos a plantear 5 cosas positivas que podemos hacer en la comunicación con los niños para que aumente la probabilidad de que los niños le hagan caso al padre, a la madre. Y al final aumento una propuesta de Ruperto Charles, que es un psicólogo mexicano que también trabaja con el enfoque centrado en soluciones, que me parece muy importante. Empezamos.
Tiene que haber un contacto con el niño, un contacto previo, o sea, una planificación de la conversación. ¿Para qué? Para que el niño esté predispuesto al diálogo. No es bueno que lo agarres por sorpresa. No de frente, vamos a conversar. No, oye hijo, mira, acabando tu juego de play, pues quiero conversar contigo. El niño va a ir ya, o el adolescente va a ir ya predispuesto al diálogo. Segundo, comunícale tu deseo, el deseo que tú como padre tienes para con él, porque el cambio lo desea el padre, no lo desea el niño. Entonces el padre tiene que ser sincero, oye hijo, yo quiero que tú cambies tal cosa. Tercero, tiene que haber un beneficio de por medio, no necesariamente un beneficio para el niño, pero el niño tiene que entender que su cambio de conducta va a generar algo positivo. Eh, por favor, apagar sus micrófonos, porque si no se escucha una pequeña intervención. Eh, aquí. Espérate. Ya está, ya lo silencié. Listo. Entonces, ¿en dónde estaba? Ya me perdí. Ah, ya, en el beneficio. Los niños o los adolescentes tienen que entender que su cambio de conducta de ellos va a tener un beneficio. Repito, no necesariamente para él. Puede que el beneficio principal se lo lleve el padre. Pero al menos ellos tienen que entender que su comportamiento, su cambio de conducta va a generar algo. O sea que algo productivo va a pasar. Porque no creo que un desconocido o alguien te diga, oye, tú Juan Alberto, cambia esto. Tú te preguntas, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que el niño pues le gusta mucho rayar las paredes. Eso es algo que él disfruta, rayando paredes. Si es que tú le pides que él deje de hacerlo, posiblemente no lo haga. ¿Por qué? Porque no va a haber ningún beneficio para él, pues. Él va a decir, ya, yo dejo de rayar las paredes, pero ¿qué tengo yo a cambio? ¿Cuál es el beneficio para el niño? El niño posiblemente le gusta rayar las paredes, se desestresa rayando las paredes. Entonces, tú le estás quitando eso. Entonces, el chiste es que el niño pueda ver que hay un beneficio. Repito, no necesariamente para él, quizás para el padre. Me explico. El padre, o tú le dices al padre que puede decirle esto al niño. El cambio que yo te estoy pidiendo que hagas es bueno porque para mí va a significar X, Y cosas. Por ejemplo, si dejas de rayar las paredes, hijo, eso va a hacer que yo invierta menos tiempo limpiando las cosas y yo tengo un poco más energía, yo voy a estar un poco más contento, voy a ver la casa más limpia. Y quizás, solo quizás, esto sea bueno para ti, o sea, para el niño, porque si es que yo tengo menos tiempo que limpiar las paredes, voy a tener más tiempo libre y eso puede generar que el fin de semana tenga 1 o 2 horas libres para jugar contigo o para ver una película. O en todo caso, si tú pintas menos las paredes, yo voy a estar de un mejor ánimo y voy a tener posiblemente más paciencia contigo. Entonces, el niño ya está diciendo, ajá, entonces no es un cambio así porque sí, acá hay un beneficio, hay cosas de por medio, eso motiva al niño a cambiar. Cuarto, confianza. Tenemos que confiar en el niño, pero no es una confianza de amor incondicional de padre. No, 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 no. Es una confianza real, una confianza que tiene fundamentos. Y la pregunta es, ¿cómo encontramos una confianza real? Pues bien, si es que nosotros vemos que el niño, por ejemplo, raya las paredes, yo estoy completamente seguro de dos cosas. Uno, que no raya las paredes las 24 horas del día y que posiblemente ni siquiera raye las paredes todos los días del año o todos los días de la semana. Entonces el padre tiene que ser muy observador y darse cuenta cuando el niño no raya las paredes. Vamos a imaginar que no raya las paredes, o mejor dicho, que no haya rayado la pared del niño el día lunes de la semana pasada. Entonces, en esta parte de confianza tú le tienes que indicar al padre que cuando se comunique con el niño diga algo más o menos así. Mira hijo, yo te pido esto, el beneficio va a ser tal y confío en que tú puedes hacerlo porque el lunes de la semana pasada lo conseguiste. Entonces, si el lunes de la semana pasada no rayaste las paredes, yo estoy seguro que puedes volver a hacerlo. Entonces, no es una confianza de que, hijo, yo confío en ti porque eres mi hijo, pues, porque te amo. No, 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 esas cosas no son útiles. Hay que tener una confianza real. Confío en ti porque una vez lo hiciste. Y si una vez lo hiciste, lo puedes volver a hacer. Hasta el momento, no sabemos si el niño va a aceptar o no. Y ahí viene el quinto paso, llegar a un acuerdo. Preguntarle, ¿lo podrías hacer? ¿Mm? Lo más probable es que el niño te diga que sí. Cabe la posibilidad que te diga que no, porque esta no es una fórmula mágica para que siempre te diga que sí, pero aumenta mucho, mucho la probabilidad de que el niño te diga que sí.
¿Y por qué posiblemente te va a decir sí? Porque hasta el momento no has generado ninguna situación de malestar. No has generado ninguna situación en donde el niño sea culpable, en donde el niño tenga que sufrir, en donde el niño diga, oye, qué mal hijo soy, oye, soy un mal criado. No, nunca hemos hablado de eso. Estamos hablando de un contacto adecuado, de un deseo que tiene que el padre comunicar hacia el hijo, de un beneficio que va a haber, de que el padre confíe en el hijo, porque realmente hay cosas que le hacen confiar. Entonces lo más probable es que el niño diga sí o quizás te diga, bueno, al menos lo voy a intentar. Ya es un gran avance. Puedes agregar, esto es opcional, que el padre le pregunte al niño si es que hay algo que él puede hacer, o sea, que el padre puede hacer para que el niño alcance más rápido ese objetivo. Si el niño te dice sí, pues preguntar, obviamente el padre tendrá que preguntar qué cosa puedo hacer yo para que tú alcances más rápido ese objetivo. Y si el niño dice no, yo puedo solo, perfecto, le dices voy a confiar en ti, confío en ti, cualquier cosa me pasa la bocina, me pasa la voz. Bien, el sexto punto, que repito, no es de Mar Guerrero, esto lo saco de la teoría de Ruperto Charles. Bien, valorar los esfuerzos. Quizás el niño no alcance el objetivo en una semana y media, pero nos damos cuenta de que posiblemente se está esforzando mucho. O quizás ya raya como antes rayaba, pero menos tiempo. Quizás antes rayaba la pared 20 minutos, ahora solamente lo hace 15. Entonces ya vemos que hay un esfuerzo de por medio, ya hay que también validar, valorar eso, y lo tienes que dejar muy en claro con los padres. Luego vamos a ver por qué, ya que me parece que aquí hablamos de las expectativas. Entonces, continuamos. En la diapositiva anterior habíamos visto 6 maneras de aumentar la probabilidad en que el niño haga caso cuando tú le pides que realice una acción o que deje de realizar una acción. Ahora, algunas ideas generales que puedo dar como aporte para mejorar la interacción entre el padre y el niño y generar cambios en el niño mediante el padre es que suele suceder mucho en que el padre llega a la consulta y te dice, es que mi hijo no me hace caso, te dice, no, ese clásico problema, mi hijo no me hace caso, mi hijo no me ha criado. Antes de yo empezar a ahondar en el problema y preguntarle, ¿por qué no le hace caso? Cuénteme. Yo prefiero ahondar en el tema del vínculo. ¿Qué tal se lleva el papá con el hijo? ¿Qué tal se lleva la mamá con la hija, con el niño? Hablamos de vínculo, ¿por qué? Porque si hay un mejor vínculo, lo más probable es que te haga caso con más frecuencia. Pero si hay un mal vínculo, lo más probable es que no te haga caso. Entonces, antes de que el padre sea un experto dando órdenes, hay que fortalecer el vínculo entre los padres y los hijos. Clave, crucial. Siguiente. Crear un punto de referencia para medir los avances. ¿Por qué esto es importante? Y esto se relaciona directamente con lo que había mencionado en el punto 6 de Ruperto Charles, que es valorar los esfuerzos. ¿Por qué esto es tan importante? Porque los padres suelen tener expectativas muy altas de cambio. ¿Esto es malo, es bueno? Depende de la situación. Pero yo creo que los padres suelen tener expectativas muy altas porque quieren ver a su hijo sano o quieren ver a su hijo bien lo antes posible. Porque hay un amor inmenso del padre hacia los hijos. Por eso es que ellos tienen expectativas muy altas, porque quieren que este problema se solucione lo antes posible para que su familia esté bien. Pero a veces es necesario disminuir esas expectativas. Bien, y recuerdo mucho un caso en donde conversaba con una madre de familia y esta me decía que pues la niña que tenía 4 años creo, pues perdía constantemente sus piezas de puzzle, de rompecabezas, perdía esas piezas y que ella pues le llamaba la atención, que cómo era posible que pierda, ¿no? Esas piecitas. Entonces hay que bajar las expectativas de los padres y explicarle que es normal que la niña pierda, pues está en una edad en donde perder una pieza de rompecabezas es normal. El padre tenía expectativas muy altas para con la niña, entonces ahí a veces hay que trabajar las expectativas del padre, de la madre, porque a veces son muy altas. Respecto al punto de referencia para medir los avances, tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos en claro cómo empezamos la intervención, podemos luego ir viendo cuáles son los pequeños avances, que posiblemente el padre no se dé cuenta, pero tú como psicólogo te tienes que dar cuenta. Bien, y ir comunicándole al padre, señor, estamos teniendo estos resultados, pero para poder decirle eso tienes que tener un punto de referencia, si no, ¿cómo vas a comunicar al padre de cuáles son los resultados?
Tercero, psicoeducar a los padres. A pesar de que el término psicoeducación no encaje muy bien con el enfoque que yo practico, yo considero que sí es muy importante, ya que el niño tiene que tener una guía, tiene que saber por dónde ir, y los padres van a ser quienes van a guiarlo. Entonces, sí, más o menos yo creo que psicoeducar es muy importante. Cuarto, los padres hacen lo que pueden, y eso tiene que tener en cuenta los psicólogos cuando trabajamos con padres y madres de familia. De nada te va a servir llamar la atención de manera directa a un padre cuando éste haga algo que tú crees que esté mal. Y esto me pasó en un taller en donde afortunadamente había padres y madres. Fue una experiencia muy interesante porque generalmente, como ustedes saben, son las mamás las que van, pero esta vez había padres también ahí, había 2 o 3 padres. Fue una experiencia súper chévere, en donde empezamos a hablar sobre cuáles eran los castigos que estos aplicaban a sus hijos. Y todos decían pues la clásica, le quito el play, le quito el celular, no le dejo salir con los amigos, me tiene que llegar más temprano a casa, tiene que barrer, limpiar, cosas así. Y hubo una madre que dijo, no, yo a mi hijo, pa, en la espalda, un palazo que le metía a la señora. Entonces, ¿qué cosa es lo que un psicólogo hubiera hecho en esos momentos? Posiblemente un psicólogo quizás mal entrenado hubiera dicho, no señora, qué mal, ¿cómo va a hacer eso? ¿No? Si lo sigue haciendo lo voy a denunciar a no sé qué cosa de tema de los niños, ¿no? Qué mal, ¿no? Entonces, de nada servía hacer eso. ¿Por qué? Porque posiblemente la siguiente sesión la señora ya no iba a venir. Y segundo, ¿por qué? Porque estábamos en un ambiente en donde había más padres de familia. Y los padres de familia estaban diciendo, yo hago esto, yo hago lo otro, ¿no? Entonces, lo que le dije a la señora fue, bueno, entiendo que para usted esa haya sido una alternativa hasta ahora, pero justo en este momento estamos reunidos todos aquí y usted está escuchando otras posibles alternativas que quizás le sirvan. Si ninguna de las alternativas que los padres está dando, que era quitar el celular, hacer que barra, cosas así, si ninguna de esas le sirve, puede pedir una atención individual, con gusto la atenderemos. Entonces, juzgar a los padres, decirle, no, es que tú estás mal, papá, por tal y tal motivo, de nada te va a servir. O sea, es en vano, el papá a la siguiente sesión ya no viene. ¿Por qué? Porque ellos hacen lo que pueden. Quizás nadie le enseñó a ese padre, a esa madre, a ser padre y madre. Entonces tú también tienes que tener un poquito de criterio y darte cuenta de eso. Quinto, y es algo muy importante, que esto lo aprendí en un entrenamiento breve que he tenido con una psicóloga de Argentina justamente con estos temas de padres y madres, y es que ella menciona algo muy importante que yo la verdad que no lo había tomado en cuenta, y es que cuando hablamos de habilidades parentales tenemos que también tener en cuenta las habilidades de fortalecimiento personal del padre, porque puede que el padre sea como padre un buen padre, o sea, entrenamos al papá con habilidades parentales, pero nos estamos olvidando de la parte personal. Y eso es muy importante a tener en cuenta. Último punto, evitar felicitar en exceso a los niños. Y en lugar de felicitar mucho, porque si felicitas en exceso a los niños, este reforzador ya deja de serlo. Es como comer pollo a la brasa todos los días. A un día te va a dejar de gustar. En lugar de felicitar mucho, también yo, esta es una parte que ya agrego yo, es necesario enfocar energía e interés en averiguar qué cosa generó un cambio en el niño y si es posible tener una especie de receta para el cambio. Bien, voy a acelerar un poquito porque ya me quedan 10 minutos y todavía hay cosas que quiero decir. Bien, vamos a cerrar esta charla con las preguntas que han hecho las personas. Aquí pongo entre paréntesis inscritos, porque estas preguntas lo han hecho las personas que se han inscrito mediante el link que yo mandé en algún momento. Y pues son 4 preguntas que vamos a responder. Sofía nos pregunta, ¿qué estrategias usarían en adolescentes y jóvenes que se rehúsan a nuevos cambios? Bueno, como ustedes sabrán, la charla del día de hoy no es necesariamente enfocada a los adolescentes, sino es enfocada a los padres. Pero igual vamos a responder a Sofía para que no se quede con la duda. Yo lo que haría es buscar las motivaciones, los gustos que tiene este adolescente para trabajar un cambio desde ellos, para trabajar un cambio desde lo que el adolescente quiere conseguir. Segundo, darle voz de voto al adolescente. En este caso también se puede aplicar a niños. Hacer que el adolescente tenga una opinión que se tome en cuenta para la familia en la construcción de objetivos terapéuticos. Hacer que el adolescente participe en la sesión, no dejarlo afuera, el niño tampoco. Que todos participen. Que entre todos construyamos un futuro deseado, un futuro preferido. Y ver cómo todos podemos alcanzar ese objetivo. Que los niños y adolescentes sean parte del cambio. Esto suena ya un poco a meeting político, ¿no? Que sean parte del cambio. Pero bueno, es la verdad. En terapia eso funciona. Y por último, si es que el adolescente de repente se rehúsa a los cambios, pues trabaja con los padres directamente. Sencillo.
Segunda pregunta que nos la hace Joana, nos dice, ¿cómo hacer entender a los padres que el cambio de los niños depende del compromiso de ellos? De antemano, Joana, te digo que no depende del compromiso de los padres y vamos a ver por qué. Primero, si es que tú quieres comprometer al padre de familia para que éste ayude al cambio en los niños, en sus hijos, pues hay una pregunta mágica que mi profesor me enseñó y es decirle al padre de familia, si usted pudiera hacer algo para ayudar a su hijo, ¿lo haría? Lo más probable es que te digan que sí. ¿Por qué? Porque son sus padres, pues, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esta pregunta, ponemos contra la espada y la pared al padre. Y hacemos un 99%, por decirlo así, un gran porcentaje, en que nos diga que sí, que ellos pueden hacer algo para generar cambios en los niños. Entonces, repito la pregunta. Si pudieras hacer algo, esto le decimos a los padres, ¿eh? Señor Juan, señor Pedro, señora María, lo que sea. Si usted pudiera hacer algo para ayudar a su hijo, ¿lo haría? Lo más probable es que te digan que sí. Pero asumiendo que te digan que no, que es muy poco probable, pero vamos a asumir en el peor de los casos que te digan que no, pasamos a la siguiente opción. Y es solicitarle al padre de familia que por favor venga a consulta a aquella persona que está interesada en el cambio del niño, que puede ser la profesora, algún hermano mayor del niño, alguna tía, algún tío, algún tutor de repente, o de repente el propio hermano que más o menos tenga una misma edad que el niño. Como dice mi profesor, personas que estén dispuestas a sudar la camiseta para el cambio, personas que quieran ayudar al niño, que no necesariamente son los padres, a veces lamentablemente no contamos con ello, pero puede ser la profesora, algún amigo, algún familiar, y esta intervención se hace más desde un enfoque sistémico, entonces para poder hacer esto tendrías que manejar enfoque sistémico. Y por último, que espero que nunca tengas que llegar a este punto, Joana, es, si el padre no se quiere comprometer y no hay nadie que quiera ayudar al niño y el niño tampoco puede venir a consulta, pues decirle que si no hay compromiso de nadie, pues no lo vas a atender. No creo que llegues a este punto, pero lo agrego como una opción, ¿no? O en todo caso, pues sencillamente lo derivas. Ahora, tercera pregunta que nos hacen, que esta pregunta la hace Tatiana. Dice, ¿qué hacer o qué debe hacer una madre si su hijo tiene dificultad para en prestar atención, o sea que se distrae con facilidad? Esta pregunta yo la noto un poco más personal, me da la sensación de que Tatiana es una madre de familia y que no es psicóloga, pero igual vamos a responder. Bien, entonces, ¿qué cosa debe hacer una madre de familia cuando su hijo tiene poca atención? Pues llevarlo con un profesional especializado, ¿no? En problemas de atención, que creo que va a ser la persona más idónea que pueda ayudarle. Segundo, esta es una sugerencia que posiblemente no sea suficiente para resolver este problema, pero que quizás te ayude, Tatiana. Vamos a responder. Yo te recomendaría hacer la receta para el éxito y la receta para el fracaso. ¿En qué consiste estas recetas? Pues ustedes saben, ¿no? Una receta es la descripción de paso por paso lo que debes hacer para obtener cierto platillo, cierto plato en la cocina. Vamos a hacer lo mismo pero con el niño. Obviamente no lo vamos a cocinar. A lo que me refiero es que Tatiana, tendrías que darte cuenta cuáles son los estímulos, cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones que generan que disminuya la atención en el niño y apuntarlos, sin subjetividades, de manera descriptiva. De repente te has dado cuenta de que en la hora de almuerzo el niño se distrae cuando está la tele prendida y en lugar de comer, pues mira la tele. Apúntalo, el niño se distrae cuando, o el niño tiene poca atención cuando está la tele prendida y estamos comiendo. Así toda, y creas una receta para el fracaso. O sea, creas una receta, creas los pasos que tienes que hacer o identificas los estímulos, la situación, las condiciones que generen que el niño tenga poca atención. Por el lado contrario, vas a hacer lo mismo, pero para las cosas que aumenten la atención en el niño. O sea, de repente la calidad de la luz, de repente mucha luz lo pone intranquilo, poca luz mejor. Apuntas todas las cosas que ayuden a que el niño tenga más atención. ¿Para qué? Pues para que evites las cosas que disminuyen su atención y aumentes las cosas que ayudan a que tenga más atención. Finalmente, y esta pregunta ya no es una respuesta para Tatiana, sino más para nosotros los psicólogos. ¿Realmente el niño tiene baja atención? Lo dejo ahí nada más. Cuarto, lo dejo ahí por tema de tiempo. Cuarto, una pregunta que nos hace Evelyn. Nos dice, ¿por qué es importante la experiencia que tiene
que te ocurren cuando eres niño. Pues bueno, Evelyn, te comento. Algunas teorías, las más populares, algunas teorías psicológicas, las más populares suelen decir que los eventos en la infancia son determinantes en conductas futuras. Y también algunas teorías dicen que esto construye tu personalidad, con lo cual desde el enfoque centrado en soluciones no estamos muy de acuerdo. Nosotros creemos que las conductas en el pasado no son determinantes. Son influyentes, sí, pero tu comportamiento actual tiene que ver más con las condiciones o con las situaciones sociales en las cuales te encuentras sumergida. No tanto a una esencia, o sea, no tanto a la teoría esencialista, sino a un tema más ambiental. Y por último, cerrando esta sección de preguntas con esta respuesta, el grado de importancia va a depender del enfoque que uses. Hay estudios que indican que los niños que sufren violaciones sexuales, pues mientras menos años tengas, más rápido se recuperan. Entonces, no sé qué tanto influya el pasado en la construcción del niño hacia el futuro. Bien, por temas de tiempo no puedo responder más preguntas, pero sí quiero comunicarles lo siguiente. En este caso, hay unos próximos eventos el día 10, 11, 12 y 13 de este mes, o sea, ya la otra semana, donde voy a estar con mi amigo Raúl Peña Cernaque, el cual va a hablar de dos temas muy importantes, de la importancia del lenguaje en psicoterapia y del uso de escalas en terapia breve. Por mi lado, voy a estar hablando, Carlos Hernández se acaba de unir. Bueno, Carlos, ya estamos culminando la charla, pero bueno, por mi lado, el día 11 y 13 de junio voy a estar hablando de la entrevista con pacientes resistentes y la terapia de pareja con énfasis en las soluciones. Bien. Tienen que ir a la página de Facebook, buscarlo como @Círculo de Estudios de Investigación Psicológica. Ahí van a encontrar el evento para que se puedan inscribir. Bien, recuerden, 10, 11, 12 y 13 de junio vamos a estar dando esas charlas y ahí van a encontrar el flyer en @Círculo de Estudios de Investigación Psicológica. Ahí está el flyer. Bien, y por último, agradecerles porque he visto que se han quedado hasta aquí. Muchas gracias por haber estado aquí. Les pido que por favor también vayan a la página de Facebook de Versiones, espacio, prácticas centradas en soluciones, o que nos busquen como @Solution Focused Practices. Bien, dan like a la página, pronto va a haber nuevos eventos. Actualmente estoy también brindando asesoría de tesis, como ustedes sabrán. Entonces, cualquier tema de asesoría de tesis me pueden escribir de manera personal al Facebook o también mediante mi WhatsApp, o me pueden llamar al número 965-044-479. Agradezco un montón que hayan estado aquí presentes. Por tema de tiempo no puedo responderles a sus preguntas, pero a cambio me parece que sí está grabando esta charla y pues estará subida en mi canal de YouTube pronto. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Quedan 2 minutos me parece para que esto se cierre porque es la versión gratis de Meet. No me alcanzó el presupuesto para pagar. Así que muchas gracias y nos estamos viendo el día 10, 11, 12 y 13 de junio. Ahí pueden ver los temas. Igual, repito, @Círculo de Estudios de Investigación Psicológica en Facebook. Van a encontrar ahí el post. Vamos a estar hablando 4 días sobre terapia breve centrada en soluciones. Pueden observar ahí los temas. Sigan a la página Versiones, prácticas centradas en soluciones. Si tienen dudas muy puntuales sobre el tema, me pueden escribir por interno y yo les respondo a sus dudas respecto al tema. Lo hago de esta manera porque aquí pues ya no queda más tiempo. Me queda 1 minuto y la transmisión se va a cortar. Muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Gracias, Jeff. Hasta luego, cuídate. Gracias a todos.